analistas a este debate, Francesco, que se va a desarrollar en Quito, como ampliamente hemos venido difundiendo. Y la pregunta cae por su propio peso, precisamente en qué condiciones llegan Daniel Noboa Asín y Luisa González, la candidata de la Revolución Ciudadana y el postulante de ADN, a este vis a vis, a este cara a cara que se va a dar el domingo. Un gusto enorme saludarte, Francesco. Bienvenido. Gracias, Alberto, por su atenta invitación, pues aquí gustoso de estar en esta prestigiosa radio, pues, y conversar más allá, pues, de saludar a todos los radioescuchas e internet videntes de I99 y el programa Diálogo que usted tan acertadamente dirige. Bueno, tenemos dos instrumentos con los cuales pudiéramos estar midiendo. Tenemos el instrumento realizado por Normal Polls, que fue cortado al 18 de septiembre, es decir, pues el lunes pasado. Es una encuesta bastante reciente, que tiene información válida, pero solamente circunscrita a la provincia del Guayas, que como ustedes saben, pues lleva o tiene un peso electoral de un poco más del 25% a nivel nacional. Y tenemos también pues un consolidado de algunas otras encuestas de compañías colegas en las cuales no veo ninguna en la cual pues el señor Noboa no tenga una victoria eh, desde 4% hasta 12-13% sobre la candidata Luisa González. Entonces yo creo que ahí pudiéramos iniciar la conversación, mi querido Alberto. En ese sentido, pues hay encuestas, sinceramente, de las cuales no es que yo puedo decir que están mal, en absoluto, yo no tengo por qué hablar mal de ninguna encuesta colega, pero sí tengo ciertas dudas en su metodología de elaboración. Pero independientemente de eso, pues la que está más cercana en diferencia creo que excede el 4% que electoralmente hablando, o ya hablemos de votos, porque tendríamos que recordar que más o menos un voto o un por ciento a nivel de votación electoral, de votación física electoral, correspondería entre 75.000 y 100.000 votos. Entonces, estamos hablando de que estaríamos entre una diferencia, la más pequeña, casi 400.000 votos, pues, y la más grande, unas encuestas, pues, ya también que habría que ver, pues, su validez técnica, pues, hablarían de más de 1,5 millones de votos de diferencia entre los candidatos del balotaje. Claro, ¿no? Apuntamos a aquello, bastante interesante, del 4 hasta el 13% en favor de la candidatura del postulante de ADN, ¿no? De Acción Democrática Nacional, Daniel Noboa Asín. Pero en todo caso, en todas, más o menos, ese es el matiz, ¿no? Ventaja para el candidato, ¿no? Para el candidato No hay ninguna. Noboa. Alberto, hasta ahora he revisado ninguna en la cual pues nos dice que el correísmo, perdón, no, bueno, no hablemos del correísmo, el De la candidato candidata de pues la de Revolución Ciudadana. Sí. RC5, de la Revolución Ciudadana, tenga algún tipo de ventaja. Insisto, pues la que menos te habla es en un orden de 3-4%, y son encuestas, por ejemplo, o son encuestadoras que, por ejemplo, decían que la señora González iba a ganar en primera vuelta. Incluso alguna dijo pues que la señora González en algún momento tuvo 52% y que iba a ganar pues de una manera suelta en primera vuelta, pero las cosas o los resultados fueron definitivamente otros. Pero esas encuestas te hablan ahora de 3-4% de diferencia a favor del candidato Novoa. Ahora, ustedes, ¿no? Dentro de la firma, dentro de Normal Polls, no solamente pues hacen, pues, preparan estas encuestas, sino son profundos estudios de opinión, ¿no? Y eso me lleva un tanto pues a preguntar, ¿qué significa para un candidato llegar con esa ventaja? Porque, ojo con aquello, ¿no? No puede llegar a una instancia tan importante. El debate es un espacio
bastante particular, ¿no? Tiene sus tremendas particularidades. Entonces, ¿qué significa para un candidato llegar en ventaja? Bueno, definitivamente, Alberto y ciudadanos, te puede dar algo de tranquilidad. Ahora, no confundamos la tranquilidad con que vas a ganar y vas a hacer las cosas de la manera que te da la gana. Eso no es así. Eh, Definitivamente, pues hay una soltura en cuestión a datos. El joven Novoa creo que ha hecho una buena campaña. Hay que recordar ciertos puntos, Alberto. Por ejemplo, el nicho etario que el señor Novoa representa actualmente, que es el nicho de 16 a 35 años. Él tiene 35 años, está pues en el borde superior de ese nicho, pero ese nicho corresponde ya a casi el 52% del electorado ecuatoriano. Entonces veo que la campaña del señor Novoa desde la primera vuelta fue orientada a ese nicho, porque ese es el que electoralmente hablando es el más pesado dentro del país. Y no solamente en el país, ya a nivel de casi toda Sudamérica, y me atrevería a decir que quizás Latinoamérica también, pues el voto joven es el que está decidiendo las elecciones. No es pues como cuando usted y yo estuvimos en algún partido político fuerte en las juventudes, pues, y a nosotros nos correspondía hacer otro tipo de actividades y esperar pacientemente para poder ser candidatos, porque eso era lo natural hace 20 o 25 años. Ahora las cosas han cambiado. Si tú ya tienes la edad a la cual nosotros deberíamos de esperar para ser candidatos, pues aquí definitivamente ya nos consideran dinosaurios y estamos fuera de la política. Claro, Esas son las eso dinámicas. explica, por ejemplo, casos como el del presidente Gabriel Boric en Chile, por ejemplo, ¿no? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. O sea, aquí tenemos dos nuevas vertientes. Eh, Se busca un candidato joven y en el caso de que no sea joven, que sea un candidato disruptivo. ¿Qué es disruptivo? Que esté fuera de la norma o conocido como el outsider. Ahora, si el outsider es joven, bingo. Y yo creo que eso de ahí, pues, es más o menos lo que ha orientado al señor Novoa a de que tenga, pues, una muy buena aceptación. Insisto, su lenguaje es normal. ¿Por qué? Porque él corresponde a ese mismo nicho etario, a ese rango etario. No tienes que forzar un discurso porque él vive esa situación en la cual, pues, hasta los 35 años son la nueva visión. Cuando uno anteriormente, pues, hacía algo de política, por ejemplo, y pongo el ejemplo eh, de las mascotas. Para nosotros, en nuestro tiempo, hace 20, 25 años, pensar en una política pública para las mascotas era como que algo tirado de los cabellos. No era algo natural ni tradicional. Sin embargo, ahora, pues, las políticas públicas también van orientadas a los amigos de cuatro patas que tenemos en la casa. Y eso está bien. Esas dinámicas, insisto, son las que van evolucionando y son a las que debemos irnos orientando. Tampoco vamos a decir pues que la señora González es muy mayor, creo que apenas tiene 40 años, es Sí, definitivamente joven, pero igual actualmente una brecha de 5 años, quizás en nuestro tiempo no me marcaba una generación. En nuestro tiempo, pues quizás 2 décadas, una década te marcaba el quiebre de una generación. Ahora, por la velocidad con que cambian las cosas, 4 o 5 años sí te marca una diferencia. Y yo creo que ahí pues también tiene una ventaja el señor Novoa y la ha sabido capitalizar muy bien. claro, claro. Ahora en contraposición, ¿no? Al llegar en esta aparente desventaja, la candidata de la Revolución Ciudadana, mujer, ¿qué sería, por ejemplo, lo esperable dentro del marco de la estrategia que va a utilizar para el debate? ¿No? Hay que ubicarse en el espacio. El debate es el domingo, 7 de la noche, la duración es de 2 horas, y ahí hasta esos aspectos, ¿no? Medir el tiempo, el espacio, 2 horas, cómo las va a distribuir, más allá de que hay 4 ejes temáticos que son los que se van a abordar.
pero un poco hasta el time, como dicen los especialistas, es importante en cómo vas programando tu presentación. O sea, para los dos, pero en el caso específico, yendo al análisis de la candidata de la Revolución Ciudadana, ¿qué es lo que podemos esperar y qué sería lo recomendable desde el punto de vista de la estrategia? Ve, Alberto, yo aquí quisiera iniciar diciendo qué es lo que no quisiera esperar de la señora González. ¿Qué es lo que no quisiera esperar de la señora González? Que repita lo que hizo en el primer debate. Simplemente entrar a repetir y repetir, ya lo hicimos, eso ya fue hecho, la Revolución Ciudadana ya lo hizo, son cosas que la gente no le interesa. Han pasado ya 10 años, los resultados son visibles, que nos recuerden lo bueno o lo malo, posiblemente no es lo que el ecuatoriano en este momento quiere saber o quiere ver. ¿Qué es lo que el ecuatoriano quiere saber o quiere ver? ¿Cómo vamos a atacar a la inseguridad, por ejemplo? La inseguridad es un tema que nos embarga casi al 70% de ecuatorianos, dejando ya de largo lo que es educación, lo que es economía, lo que es salud, y definitivamente lo que nosotros queremos saber, o por lo menos lo que esperaríamos, no solamente de la señora González, sino de los dos candidatos, es ver cómo esa lacra que inició en algún momento, no voy a decir cuándo, porque tampoco estoy yo para eso, pero sí queremos saber si es que se van a hacer políticas públicas para eso, si es que en el caso de que la señora González llegue a Carondelet, pues va a asumir la responsabilidad de poner mano dura a un problema que posiblemente fue generado en tiempos en los cuales ella también estaba muy pendiente de esas candidaturas. No vamos a decir de que son responsables ellos, eso no me toca a mí decirlo, pero sí queremos saber qué tipo de cosas se van a hacer para paliar el tema de inseguridad, por ejemplo, y posterior a eso, y ojalá que el tiempo también lo dé, pues, cómo vamos a reactivar la economía que ha venido en franco descenso relacionado específicamente al tema de la inseguridad. Claro que sí, es un corto tramo, ¿no? Y eso siempre se lo recordamos a los ecuatorianos, el espacio en que va a gobernar quien gane esta segunda vuelta electoral es bastante corto y va a estar influido incluso, ¿no? Por el tema de del fenómeno El Niño de entrada, ¿no? Las consecuencias que tenga, no sabemos, las derivaciones, Dios quiera que no tenga una intensidad, una dureza tal, pero igual va a haber consecuencias en lo económico. Eso por Por un lado, supuesto que sí. pero por otro lado, casi inmediatamente van a estar abocados ya a un llamamiento a las elecciones del año 2025 porque así está establecido por el Código de la Democracia, ¿no? Entonces es un espacio bastante reducido, ¿no? Pequeño. Bastante pequeño. Entonces ahí también nosotros hemos sido muy críticos en el sentido de escuchar tantas y tantas cosas que se dicen cuando desde el punto de vista práctico es literalmente imposible que se puedan implementar muchas de las cosas que se dicen. Más bien es ir sentando las bases y eso habría que decirlo con responsabilidad, ¿no? Esto de hablar de políticas públicas, de políticas de Estado, no de gobierno, no de cosas a las cuales hay que ir dándole forma. La institucionalidad, que es precisamente ese andamiaje que requiere cualquier sociedad, cualquier país, que hay que robustecerla, es un tema en el cual deberían de apuntar los candidatos. Pero los ciudadanos Correcto. también deberíamos de darle la importancia que tienen esos aspectos, porque a veces nos encanta a nosotros mismos, como electores, ¿no? Desde la orilla de la ciudadanía, nos encanta que nos engañen, que venga alguien a decir cualquier tontería, ¿no? Que resulta enamoradiza, ¿no? Nos encanta aquello. Entonces es de parte y parte de los candidatos por un lado, pero también del ciudadano que asuma ese rol, ¿no? De ser súper crítico a la hora del análisis. Ahora, lo importante es Vea, eso. Nosotros hemos... usted, querido Alberto, sí, siempre muy agudo, como siempre, así nos conocimos y creo que seguimos en ese punto. Yo simplemente coincidiendo al 150%. Yo sé que no existe eso, pero coincido más que el 100% con usted. Yo creo que abordando en este poco tiempo, apenas estamos hablando de menos de año y medio que ejercería como presidente cualquiera de los dos candidatos,
Si te enfocas en el tema de seguridad, posiblemente los otros temas por su propio peso van a ir mejorando. Yo creo que eso es Es vital. indispensable, hay que tomar medidas duras e inmediatas y esperemos que haya los pantalones bien puestos de parte de los dos, no que me estoy yendo pues al candidato masculino que tradicionalmente es el que lleva pantalones, pero también la señora González la veo muy suelta y su campaña también es en pantalones, que lo tenga bien firme en el caso de ella llegar a Carondelet, pues de tomar políticas públicas severas y duras para escalar. Ahora, importante preguntar algo, ¿no? El debate es el domingo 1 de octubre. Las elecciones son el 15, ¿no? El 15 de octubre. El día de mi cumpleaños. El día del cumpleaños de don Francesco Aycar. Entonces la pregunta es, eh, básicamente, ¿qué tanto peso, qué tanto va a influir y qué pasa el día de? O sea, a partir del lunes, ¿no? ¿Cómo se manejaría este tema, ¿no? El post-debate, todo va a depender, ¿no? De cuál sea la percepción del ciudadano. Nos encanta también a los latinoamericanos ver al ganador y decimos fulano ganó o fulano estuvo mejor, como se quiera denominar, ¿no? Pero de alguna manera eso se va replicando también en mensajes. ¿Qué tanto peso tiene eso en el tramo final de la campaña? Ve, Alberto, yo creo que el post-debate no va a iniciar el 2 de octubre. El post-debate inicia a los 20 o 30 segundos de lo que tú estás hablando en el debate. Yo recuerdo en el primer debate que me pidió pues una radio que haga un análisis, o sea, que nos iba a entrevistar el siguiente día, que hagamos un análisis del debate. Definitivamente, le soy sincero, no me gustó ese primer debate, no creo que lo hicieron bien, yo creo que hubo mucho protagonismo de parte de los entrevistadores, parecían ellos los candidatos y no los candidatos quienes iban a poner sus propuestas, pero como les decía, me perdí un poco, ¿por qué? Porque a los 10, 15 segundos de que algún candidato decía algo, ya estaba el meme en mi celular. Y eso es lo que la gente ahora más toma. La Yo le inmediatez, ¿no? aseguro, aunque tengo entendido que el sharing de ese debate fue alrededor de 2 o 2.5 millones de televidentes, más la gente se fue por el post-debate, que ahora no se traslada al boca a boca como tradicionalmente era. Ahora se debate en las redes. Y en Correcto. las redes es casi inmediato. Yo creo que el post-debate, insisto, pues no va a durar más allá de 30 segundos o quizás un minuto posterior a la que tú comiences a hablar. Claro que Y sí. eso es lo que específicamente nos va a manejar durante al menos una semana, por lo menos. Pero ese nicho, y volvemos a lo mismo y a la importancia del nicho, 16-35 años, ese debate que se va a las redes, que son un instrumento muy indispensable actualmente para las campañas, pues yo creo que pudiera ser dominado porque veo que la estrategia de redes, las dos son buenas, no vamos a decir que no, pero yo creo que el candidato Novoa está apuntando mucho más a ese nicho. Y Ok. mientras tú fortalezcas ese nicho, correspondes a ese mismo nicho, hables en el lenguaje de ese nicho, pues las cosas te van a ir muy bien. Independiente de eso, Alberto, nosotros en nuestra encuesta pues llegamos a determinar que casi el 87%, al menos de los guayasenses, ya tenían decidido su voto. Y dentro pues de ese espectro de los que iban a votar por Novoa, por González o por nulo, quizás el 12 o 13% se iba por el ninguno, por el nulo. Es decir, que todavía tenemos un 25-26% de gente que pudiera movilizar su voto. Que eso es lo tradicional, eso es lo normal. Eso se va a ir pues reduciendo poco a poco conforme nos vayamos acercando más al día de las elecciones. Va a influir definitivamente, sí, va a influir el tema del debate, pero considero que la gente que entra a ver el debate pues ya tiene en su mayoría su definición. No podemos decir, hay algunos analistas, yo no coincido en ese sentido, que el debate de la primera vuelta es lo que lo catapultó al señor Novoa a obtener el segundo puesto. El señor Novoa al día del debate ya estaba ese.
Claro, consolidó esa posición y consolidó el crecimiento que él tenía. Hubo otros factores, por ejemplo, la muerte el asesinato del alcalde de Manta y posterior el asesinato del candidato Villavicencio, pues eso pudiera ser que marca un incremento a la subida de dos candidaturas, del señor Novoa y del señor Topic, que eran los que representaban al joven outsider. Pero la gente se decantó más por el señor Novoa, él mantuvo ese incremento, le soy sincero, yo creo que hizo con bastante solvencia el debate, pues mucha gente no esperaba mucho del joven, los números que teníamos nosotros fluctuaban entre 3 y 6%, por lo cual pues algunos claro. analistas no fuimos a otro bloque de candidatos, pero el señor Novoa lo hizo bastante Terminó, bien terminó sirviendo precisamente aquello, ¿no? y para Para, consolidar su incremento. correcto. Y en el Francesco, caso de la señora agradecerte. González, Sí. en el caso de la señora González, pues ella disminuye un poco, pero en los 2 o 3 días vuelve a su mismo nivel. Agradecerte muchísimo por ese análisis. Vamos a seguir conversando, por supuesto, en torno a este tema y le vamos adelantando también a toda nuestra audiencia que el domingo 15 vamos a tener, como siempre, como ya es tradición en este medio radial, ¿no? Una transmisión ininterrumpida el domingo 15 de octubre, ¿no? En torno al tema del proceso electoral de segunda vuelta, el balotaje acá en Ecuador. Un abrazo inmenso, Francesco. Gracias por este tiempo y por el análisis, ¿no? Para servirlo, Alberto, y buenos días a todos los radioescuchas e internet videntes de esta. Claro, es Francesco Aycar Carrasco, el director general de la encuestadora Normal Pulse, pasando por los micrófonos de El Diálogo aquí en I99. Son las 7:25 antes de irnos al corte.